Webinar de 29 de abril de 2021, organizado por Agachede, desarrolla la gestión post-COVID de un club deportivo y su plan de contingencia. Bien, tal como nos decía Séneca, no hay viento favorable para aquel que no sabe dónde va. Y en este caso, de la propuesta de un proceso planificador. La sabiduría consiste no solo en ver lo que tienes ante ti, sino en prever lo que va a venir. Eso ya nos lo decía Terencio hace más de 2000 años. El prever es tan importante como también ver las diferentes variables. Por tanto, un plan tendrá su plan B o alguna variable más, en caso que no se cumplan las contingencias que se hayan previsto. Aquí vemos el desarrollo de un proceso planificador como el que nos va a ocupar para atacar ese COVID. Analizar, meditar, diagnosticar, priorizar, programar, ejecutar y ver qué resultado sería ese proceso. Está claro que tener la visión de futuro va a hacer que tengamos ventaja competitiva y sobre todo va a hacer aquello que decía Terencio, prever y podernos situar para ser más eficaces ante la contingencia. El tiempo va a ser decisivo, por tanto tendremos que programarnos bien para poder conseguir cumplir los hitos y los establecimientos de metas que hayamos colocado en ese plan de contingencia. Un modelo matemático dice que España se librará del coronavirus a finales de 2021, en el mejor de los casos. Bueno, yo diría que todo actualmente está en discusión. Vayamos a lo que nos ocupa, a construir este plan de contingencia y a iniciar este webinar. El agradecimiento, ¿no?, por esta implicación y este compromiso con el tejido asociativo de su ámbito local. A los que nos escuchan ahora en este momento, a los participantes, yo estoy convencido que van a salir satisfechos porque después me referiré a él. Delante tenemos un auténtico monstruo de la gestión del deporte. Es un viejo rockero. Lo de viejo rockero es porque tiene muchos años y muchos años de recorrido y experiencia. Pero a las entidades deportivas deciros que la Asociación Gallega de Gestión Deportiva ha nacido con la vocación precisamente de estar con todas las entidades, con todos los profesionales o con todos los directivos, porque esta es una asociación acogedora en la que no se limita la incorporación solo a aquel que tiene un título universitario o que está de director profesional, de director de una instalación deportiva, de una piscina. Nosotros entendemos que el gestor deportivo es tanto el profesional como aquel directivo de club o federación que se ha elegido y no le queda más remedio que ponerse las pilas y realizar un desempeño lo mejor posible al frente de la entidad que le ha tocado dirigir, ¿no? Por lo tanto, invitaros a que os incorporéis a nuestra entidad, porque aquí estamos y seréis bien acogidos y, por supuesto, no os sentiréis solos en ese discurrir, ¿no?, de la dirección, de lo que es la dirección de entidades deportivas, que uno a veces dice que solo estoy, ¿no?, o ese miedo que uno a veces tiene a tomar decisiones. Agachede os puede acompañar y os puede ayudar en este tipo de tareas. Por otro lado, y ya para finalizar, sería muy extenso que yo ahora hablara de mi amigo Anselma Jiménez, entre otras cosas porque nos conocemos desde hace muchísimos años. Tiene un currículum muy extenso. Yo, la verdad, Joan, no sabía que habías tenido estudios de geografía e historia, aparte de los empresariales, de los estudios empresariales. Pero bueno, a veces los estudios van por un lado, ¿verdad?, y la vocación va por otro, ¿no? Porque seguramente la geografía e historia aplicada al mundo del deporte también tiene sus salidas, pero realmente lo más admirable de Joan es que nos encontramos con un hombre que le gusta la foto, tú disfrutas con la fotografía y disfrutas con la música, y es decir, que es un hombre culto, muy culto,
pero al mismo tiempo muy comprometido con lo que es ese área de conocimiento que es la gestión, la dirección y la gestión tanto de instituciones públicas como privadas, porque él ha recorrido, en su recorrido, su largo recorrido, ¿no? En sus experiencias, ha estado al frente de entidades e instituciones, tanto del sector público como privado. Y pues tiene una especie de convulsión a escribir, a publicar libros, siempre, permanentemente nos está dotando de conocimiento, o por lo menos de sistematización, ¿no? De lo que se conoce, y esto hay que agradecérselo. Yo siempre recuerdo cuando yo empezaba, en realidad, bueno, ya empezaba, ya tenía un poquito de rodaje, pero aquella publicación que ya se puede decir que es muy tradicional en el mundo de la gestión, el ABC del gestor deportivo. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer un gestor deportivo? ¿Qué tareas son? ¿Qué desempeño tiene? Pues yo estoy convencido de que pues ese libro ayudó a muchísimas personas que estaban al frente de instituciones públicas y privadas, ayudó precisamente a que pudieran hacer un desempeño de calidad y de excelencia. Yo, por lo tanto, agradecerle que hoy nos dedique su tiempo. Es un hombre muy ocupado, con muchos compromisos, tanto a nivel de España como en Latinoamérica, el cual siempre le están permanentemente llamando para escucharlo y recibir la formación. Y nada, seguro, estoy convencido, ya digo, que vais a estar satisfechos con su disertación y que muchas ideas acerca de cómo enfrentar esta situación de pandemia a través de un plan de contingencia, que es necesario siempre tener los planes de contingencia. A veces uno organiza y organiza en un escenario previsto. Hay que tener en cuenta el resto de escenarios. Siempre hay que tener en cuenta que si el escenario cambia, hay que tener la solución adecuada para dar y para hacer frente a ese nuevo escenario. Por lo tanto, que disfrutéis, que lo paséis bien, que aprendáis y que, bueno, que sepáis que Agased está a vuestro servicio y os invitaría de nuevo, reitero, a que os incorporarais a este colectivo que estamos aquí desde hace años con mucha ilusión y prestos a ayudaros en lo que sea necesario. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Eduardo. Un placer estar con vosotros, con mi asociación también, porque estoy también en Agasede. Y sobre todo, gracias por tus palabras, por ese rápido recorrido de nuestras trayectorias y que han sido muy coincidentes en muchas ocasiones. Para mí es un placer hablar de la gestión. Y cuando hablas de geografía e historia, yo cuando estaba haciendo esa carrera, lo que me encantaba era la planificación urbana, el desarrollo y las metodologías de planificación, cosa que he aplicado en mis conferencias, en mis libros, en mis cursos y que además he desarrollado cuando hemos tenido que desarrollar sistemas deportivos o planes generales de gestión o ahora estoy haciendo de un municipio un master plan 2030, etcétera. Pues bueno, disfrutas con esa metodología que evidentemente la has recogido de los grandes, de Steiner, y la he sintetizado para que esté al alcance de los gestores, al alcance de todas las personas. Me presento ya y entro un poco al detalle, si no, no se nos irá el tiempo, porque creo que he dado un documento de más de 100 diapositivas donde tenéis también algunos artículos, un artículo sobre esto del COVID que elaboré hace ya, diríamos, cerca de un año, pero que es activo en algunas cosas interesantes. Pero lo primero de todo, y es lo que agradecer a Gachede, a San Sadurniño y también un poco pues a la FACDE, a todas las asociaciones de gestores del deporte que me inviten a estas cosas y poder explicar o ayudar desde mi punto de vista a una situación tan grave como la que estamos viviendo y que es una situación, yo diría, entre comillas, sorpresa, ¿no? Eh, hay expertos y hay la teoría del cisne negro que oye, aparece una cosa que no se esperaba y esto del COVID no lo esperábamos, nadie. De hecho, aunque había habido la crisis del 18 con la gripe española, que mató a mucha gente, ya estamos llegando a cotas, no se había visto una cosa igual. Y también, ante estas circunstancias, ordenarse, planificar, desarrollar, es lo que toca. Debo decir, con una cierta crítica, ya entraremos en el tema de los gobiernos y tal,
que se podrían haber utilizado algunas técnicas de ver el nivel de personas que estuvieran contagiadas, pues se activa la fase uno, la fase 2, la fase 3 en diferentes modelos para saber que a veces no estábamos perdidos. Y hoy día, en la mayoría de las comunidades autónomas, hasta el gobierno, parece que hay un cierto desfase entre lo que ocurre y lo que se planea. Aquí en Cataluña, el Procicat cada semana nos dice una cosa nueva. Si salimos de la comarca, si nos metemos en el pueblo, si nos metemos en la casa, ahora podemos ir hasta en todo Cataluña, pero no podemos salir de Cataluña. Bueno, hay cosas que hasta pueden ser incoherentes. Pero yendo a lo que toca, vamos a pasar a las diapositivas y vamos hablando un poco de ello. Bien, lo primero es aquello que le dice su amigo Snoopy: ¿debemos planificar las consecuencias del COVID? Pues claro que sí, ¿no? Pero no más allá del horizonte, ¿no? Están viendo el horizonte. Y esto es una reflexión que hacía también Winston Churchill, que era como sabéis, primer ministro británico, un héroe de guerra, una persona que siempre había estado en los gobiernos o en la oposición, pero un gran hombre cuando decimos que tenía bagaje, tenía conocimientos. Y dijo una cosa: planificar sí, pero hasta donde llega el horizonte, no más allá. Si recordáis todos, hace nada más que 10, yo diría 15 años, las grandes empresas planificaban a 5, a 10 años. Hasta las petroleras planificaban a 20 años. Todo eso se ha ido al traste, ¿eh? Desde hace 20 años, 15 años, se planifica prácticamente para el año que viene o para 2 años. Y también, hay que decir, hasta el Instituto de Estudios Americanos y los que informan a la CIA y todos estos que no estiran el brazo más de 2 años. Fijaros cómo estamos. Por tanto, vamos a hablar de plan de contingencia y con una previa que es muy importante que todo el mundo conozca. Es que, como decía Steve Jobs, si no puedes saber del futuro, constrúyelo. En este caso, sí que podemos prepararnos para las diferentes variables que pueden ocurrir, ¿no? Bueno, soy Joan Celma, como ya me ha presentado Eduardo, no voy a continuar por ahí. Lo tenéis en el dossier que he dado a Cristian, pues mi currículum o parte de una síntesis y algunas de las cosas que hago, mis libros, los cursos que ahora estoy dirigiendo en la Universidad de Castilla-La Mancha, el de liderazgo estratégico del deporte, abierto, un curso novedoso que cualquiera puede entrar y hacerlo en un mes, una titulación universitaria y que está teniendo éxito y que yo estoy muy contento de que haya funcionado ese tipo de curso novedoso que entras cuando tú quieres y puedes hacer el curso en un plazo de mínimos de tiempo. Bien, objetivos de la conferencia: incentivar la acción directiva durante el post-COVID, que estamos diciendo, y eso de post yo lo pondría todavía en interrogantes, dar referencias actuales y los principales factores que afectan a esta pandemia, realizar una presentación, esto es lo más visual. Yo mis presentaciones tienen poco texto, son imágenes, para intentar también abrir, ¿no? Abrir la conceptualización a los directivos, vosotros que estáis ahí delante de una entidad, que estáis haciendo una gestión, que estáis dirigiendo. La función conceptual es vital y por tanto no tenemos que hacer tablas de multiplicar para recordar los números, sino que hay que entrar con conceptos que lleguen al entendimiento, a la asunción de nuestra responsabilidad, al poder transmitir, poder comunicar con un cierto equilibrio, etc. Y después, evidentemente, responder a vuestras preguntas, a las que me queráis hacer, a vuestra disposición total. Eh, bueno, el incentivar la acción directiva del COVID, a ver si me deja. Ahí, ya, ya. Esto es la memoria del ordenador. Vale. Entraríamos primero, ya para empezar a introducir la sabiduría, consiste no solo en ver lo que tienes ante ti, sino en prever lo que hay, lo que va a venir. Bien, ya lo decía Terencio, estamos hablando hace 2000 años, Roma, y que tanto Grecia como Roma nos han alimentado de frases lapidarias, podríamos decir, y que nos indican hacia dónde van los términos. En este caso, evidentemente, prever es importantísimo. ¿Cómo vamos a prever ante una situación que ni el gobierno, ni los Estados Unidos, ni la ONU, ni la Organización de la Salud, Nacional de Salud, puede atender de manera adecuada? Bueno, primero no estar, hay que activarse y hacerlo conociendo que vamos a enfrentarnos
a una infodemia, que no vamos, estamos dentro de una infodemia. Abres el telediario, 2.400 no sé qué, tal, más personas contagiadas que el día anterior, que la semana pasada, todos son números, todos son cifras y nos desbordan. Y sobre todo nos desbordan porque no sabemos a dónde vamos, ¿eh? Y eso es vital para alguien que quiera gestionar, ¿no? El saber dónde vamos. Y lo primero, por tanto, diríamos esto que decía Peter Drucker, hay que aprender a aprender. En este caso hay que aprender del coronavirus, que ya no es un tema que no estamos en el mes de hace un año, en el mes de abril de hace un año, sino que estamos después de un año y en donde ya sabemos muchas cosas. Y todo lo que sepamos y todo lo que sabemos tenemos que utilizarlo para nuestro plan de contingencia. Sigo. Medidas urgentes del COVID. Bueno, vamos a hacer una situación de cambio. Ahí tenéis en la diapositiva y lo podéis consultar tranquilamente. Yo quiero pasar rápido porque me interesa vuestras opiniones y después si hacéis preguntas poderos contestar. Pero lo primero de todo tenemos que clarificar esto, ¿no? Nuestra organización, nuestro club deportivo, nuestro centro de deportes, ¿a dónde queremos ir actualmente con la situación del COVID? Y sobre todo porque la previsión, y ya después entraremos en esa programación, no tiene muy claro aún dónde está la finalización de esta pandemia. De hecho, la nueva aparición de brotes, el decir ahora que yo me he vacunado de la AstraZeneca, me dicen que necesito una tercera vacuna, bueno, es algo que hoy salía en la vanguardia, en la portada. ¿Dónde queremos ir? ¿A Marte, a China o a la esquina? ¿Qué motivos tenemos? ¿Qué riesgos corremos de cambiar nuestra estructura, nuestros conceptos, nuestras bases, nuestros apoyos? ¿Qué instrumentos tenemos? ¿Qué personal? ¿Qué tecnología? ¿Qué capacitación? Tenemos que hacer un resting, saber nosotros exactamente cómo estamos. Y por tanto, también quién nos apoya para hacer un cambio, para preparar un plan de contingencia. Que yo en el curso que desarrollé en este verano, que se llamaba también prácticamente algo parecido, la gestión del código del post-COVID, pues venía a decir que qué importante es que tengamos apoyo y que sepamos a dónde vamos y que seguramente será un tema de meses. Bueno, ya estamos hablando de un tema de años, un tema de años. Un proceso metodológico nace de cuestiones, antes hablamos de geografía o hablamos de planificación territorial, etc. Pues analizar, meditar, ahí estaría el gestor en ese plan de choque que yo denominaba en ese curso, venía a deciros eso, denominaba como un plan de choque ante el COVID, para atacar al COVID-19, pues meditar, reflexionar muchísimo es lo que tenemos que hacer para no equivocarnos. Es como una partida de ajedrez. No se pueden mover las piezas para que te las coman una tras otra, sino tienes que saber que si mueves caballo 3 dama, resulta que, cuidado, que el alfil te lo va a comer o no lo tienes protegido, etcétera, etcétera. Pues meditar, visualizar, reflexionar. Llegar al concepto después de haber desarrollado con esa meditación, con técnicas determinadas como el DAFO o otras técnicas de planificación, llegar a diagnosticar qué está, dónde estamos, qué hacemos y los dilemas de lo urgente y lo importante, que ahora entraremos, porque hay cosas que nos sobrepasan. Yo que en el día a día, en la gestión, hablo muchas veces lo urgente y lo importante. Esto es urgente, sí, pero es importante, no tanto. Pues vamos a ver qué hacemos con ello. Lo que interesa es lo que sea decisivo. Porque si no atiendes a lo importante, te va a venir como un boomerang y te va a cortar la cabeza, literal, literal. Rango de los temas, importancia del tiempo. ¿Qué priorizamos una vez que sabemos cómo tenemos, diríamos en tema coloquial, el patio? ¿Cómo tenemos la situación? Pues cuidado con esto es prioritario, esto no tanto. Programar, una faceta vital de la función directiva, poder planificar, poder desarrollar los hitos adecuados con la actualización, con los recursos y plazos adecuados, etcétera, es base para poder establecer el plan y ejecutar, saber si estamos cumpliendo en cada momento los hitos que hemos colocado, es decir, qué hemos hecho en nuestra planificación para que el mes 3 tenga que ocurrir esto, el mes 5 ocurra aquello, y si no ocurre, ver por qué y ver la desviación y qué motivos nos han llevado a esto. Bien, uno de los principales factores que tenemos es el temor al COVID. Casi es de perogrullo, pero ese miedo nos produce que tenemos que analizar por qué
¿dónde están los factores de ese temor al COVID? Evidentemente a enfermar, cuando hablamos como personas individuales, y evidentemente hacer que la gente no pueda disfrutar de lo que significa el deporte en nuestras organizaciones. Y aquí detallé ya en ese curso de verano, pero aquí está modificada alguna cosa y actualizada, pues que los factores que inciden, evidentemente, el virus, la información, ¿eh? La infodemia, yo diría, las personas, el gobierno y sus medidas, la economía, la tecnología, la salud, el tiempo, nosotros y las vacunas. Por tanto, tener esta visión global es necesario antes de poner las piezas en el tablero, de empezar a ver qué plan de contingencia. Saber dónde estamos y cuáles son los factores que nos van incidiendo, que nos van atacando. Y aquí entraríamos en el primero, así rápidamente voy a pasar, que es el virus. El virus, aquí hablábamos la alarmante comparación del coronavirus con la gripe española del 18, bueno, no era española, pero se denominó española, como sabéis, porque aunque se originó en Estados Unidos, España fue el único país en Europa que publicó el desastre, que publicó los muertos, porque España era un país neutral en la guerra y estaba en la Primera Gran Guerra y la gente no estaba para hablar de la gripe, estaban a hablar por los muertos del frente en Francia y de otros frentes también en el Mediterráneo, etcétera. Bien, pues esa gripe mató 50 millones de personas. Pues ojo que vamos camino. Ojo que vamos camino. Aquí tenemos lo que nos dice la Universidad Johns Hopkins, en el cual ya se han confirmado 3.544 mil infectados y que España, como vemos, estamos por aquí arriba. No somos empecemos estando muy arriba y aquí España, en confirmación, esto es y ahora, aquí. La anterior era la de hace unos meses y ahora fijaros, voy a pasar atrás adelante, ¿no? De 3.544.000 estamos a 148 millones y que a 148 y fijaros los países. España entonces estaba, y se lo vemos, arriba del ranking, éramos los segundos después de Estados Unidos de la confirmación de casos y en este caso ahora mismo estamos ya en un posicionamiento 2, 4, 6, 8 en los novenos décimos. Bien, no es de consuelo esto, porque evidentemente tendríamos que ver el índice demográfico, la situación coyuntural de cada país, su esquema sanitario, etcétera. Por lo tanto, es mucho más complejo que hacer una síntesis de números, pero fijaros qué cifras que siguen aumentando. Si vosotros entráis en esta web, os da in situ, se van cambiando los dígitos a medida que se van denunciando los nuevos casos, etcétera. Por tanto, y a mí hay un temor, y os lo digo personalmente, que los que están arriba son países desarrollados. Pero si viéramos África, países del sur de Asia, etcétera, que no tienen los esquemas sanitarios, que no tienen el nivel de vacunación y las posibilidades, pues va a residir que ahí va a estar pendiente y latente el virus. Este y los que puedan llegar. No solo el coronavirus, sino pues la cepa inglesa, la cepa británica, la cepa brasileña, la cepa sudafricana, las que vayan apareciendo y algunas que pueden ser verdaderamente ya no atacables con este tipo de vacunas, sino con otras. Bien, ahí vemos esas cifras. Factor las personas. Bueno, pues ahí ¿a quién afecta el COVID o a quién ha afectado realmente la primera? Pues a la gente mayor. 95% de los muertos en los primeros meses fue a personas que eran mayores de 60 años y más hombres que a mujeres. El 62% de los fallecidos eran hombres en contra de mujeres. Sepamos dónde estamos. Sepamos si vamos a hacer un plan de contingencia, quién debemos ayudar. Yo que estoy también asesorando estratégicamente a algún municipio, se iba a poner en marcha un programa para la gente grande, porque lo están demandando, tenía mucho éxito, y lo están demandando desde hace un año prácticamente, que desde que se suspendió. Y hemos tenido que estar retrasándolo, porque si hay una faceta que afecta muy directamente es la gente mayor. Y si ese programa, que se denomina Posioli, que es poner aceite en las articulaciones, no se pone en marcha, pues ponemos en marcha a gente que son las principales víctimas. Por tanto,
hemos tenido muchas cautelas y quizás el mes que viene ya puede iniciarse de manera cautelar, con algunas pautas de comportamiento, etcétera. Bien, ¿cómo hacemos, no, para proteger a nuestros usuarios, no? ¿Los vamos a hacer que se bañen en las piscinas como estos chicos dentro de una burbuja? Será complicado, es complicado, sabéis que no podemos, esto es un juego, pero sí que hay que tener mucho cuidado, porque yo lo digo, cuando hemos creado normativas internas, ¿no? Aparte de lo que se emana, en este caso en Cataluña, de la Generalitat, pues el propio ayuntamiento ha hecho sus normas, sus pautas para cada instalación, para cada caso, etcétera. Y sí que es complicado hacer ver, sobre todo a los usuarios, a los clubes deportivos, a las personas que utilizan a los equipos, que esto, señores, mata. No es un tema de que es una moda, no es un tema que es pasajero, que es una gripe suave. No, no, esto se puede llevar por delante. Y a veces, oye, que si en la grada, que si tal, que si quieren entrar como sea, el efecto de educación y de control tiene que estar muy presente, porque repito, esto no es broma, esto mata y se lleva a la gente por delante, pese a los negacionistas. Y está claro que mata pese a quien diga lo contrario. Bien, distancia entre las personas, las cautelas que seguro que habéis aplicado en vuestros centros deportivos, en vuestros clubes. Anteriormente, pues todo el mundo sin mascarilla y podía consultar y podía decir y podía cambiar de maquinaria. Ahora todo esto lo tenemos que poner en cuarentena y hacer un ejercicio de higiene, de limpieza, de control, antivirus enorme, ¿no? Tomas de temperatura, la higiene, tal como decíamos, ya lo venimos haciendo durante meses, pues ¿qué más? Porque esto no se acaba. Eh, las personas ante la situación, repito, las personas actúan con un nuevo comportamiento y sus demandas aquí vemos y prioridades ya no son las mismas, porque claro, ante las prioridades antes era hacer más ejercicio, hacerlo en calidad y tal, pero ahora lo quieren hacer con seguridad y seguridad sanitaria. Y ahí hay que hacer un sobreesfuerzo. Y eso quiere decir aplicar recursos económicos, que antes igual no los teníamos previstos en esta dimensión, más limpieza, más aparatos, más controles, etcétera. Relación influencers es muy importante de comunicar, de incidir, de tocar a los que hablan por las redes sociales, ahora tan mayoritarias y tan importantes para la comunicación social, y la vulnerabilidad que tiene cualquier club, cualquier entidad cuando se enfrenta a esta pandemia. ¿Por qué? Porque su constante de presupuesto, y entraremos después en los temas económicos, pues ha sufrido una transformación enorme. Tan enorme es que estamos ahora delante de una faceta de restablecimiento económico-financiero de algunas concesiones. Salió una ley para los clubes o para las entidades o para los gestores que han tenido pérdidas y que puedan ser demostrables para que se pueda desde la administración local, se pueda restablecer el equilibrio económico-financiero. Una acertada ley, aunque también hay que tomarlo todo entre comillas. No quiere decir que eso sea la solución del problema. Necesidad de información, tema clave. Tenéis que recoger toda la información posible antes de tomar decisiones. Y el valor de las ofertas y de los precios adaptados. Ante esta situación la gente ya te está cuestionando el precio de esa actividad, el precio de lo que vas a desarrollar. Y por lo tanto tienes que valorar muy claramente qué estrategia haces de precios para que la gente vuelva, para que la gente tenga oportunidad, con seguridad, pero también con eso que decíamos de que sea asequible, ¿no? No que era, no por poner el precio más alto vamos a tener mayores ingresos. Eso lo sabéis, es una base económica, no costa tener más o tener menos. Pues más personas a un precio regular pueden ser más ingresos que menos personas a un alto precio. Bien, entraríamos en nosotros, los gestores, el que me estás observando, la persona que dirige su club, su entidad. Lo importante que es saber que estamos delante de una nueva categoría de actuación y de responsabilidad. Responsabilidad ante esta pandemia. Somos actores sociales realmente cuando dirigimos un deporte. Y el deporte es un bálsamo para muchas cosas. Y esto tiene que utilizarse como un bálsamo. De manera desacertada, yo creo que alguna administración ha dictaminado cierres y
sin haber evaluado realmente si eran factibles, correctos y adecuados. Todo muy discutible, porque no se ha planificado, porque no se ha desarrollado, porque no se han creado pautas. Si pasamos de 100 y tal, pues se cierran. Si pasamos de 200 y no sé cuántos, pues la gente se tiene que enclaustrar. Y si estamos por debajo de 50, pues hombre, que se puede hacer la actividad. Pero eso no ha habido ratios de este tipo, ¿eh? Se van dictaminando casi de manera aleatoria. Bien, el punto de partida para el análisis situacional totalmente necesario para poder realizar ese plan de choque. Primero, analizar plan de explotación, personal que tenéis empleado, espacios, instalaciones, horarios, maquinaria y dotaciones. Este documento lo tiene Cristian y está a vuestra disposición. Lo digo para que no calga apuntar, por decir una manera, sino ahora escuchemos y veamos que os surjan ideas, preguntas, interrogantes, etcétera. Tecnología que aplicáis, quiénes son vuestros clientes, socios y usuarios. Es un esfuerzo que esta pandemia nos ha permitido también tener más tiempo para reflexionar, para analizar, para depurar datos y por tanto estar mejor estructurados para hacer propuestas. Zona de influencia del centro, competencia importante, a ver si yo voy a abrir y el otro no abre, o el otro abre y yo no, etc. Marketing y comunicación, recursos y capacidad de inversión. El marketing y comunicación, en este caso, puede ser una de las grandes claves de que podamos estar bien conectados con nuestros socios, con nuestros usuarios, con nuestros abonados y que podamos decirle in situ qué queremos, qué hacemos, qué ofertamos y en qué plazo y de qué manera, ¿no? La economía es clave y una de las primeras cosas que vais a tener que valer, y ya os daré algunas fichas, algunas cosas, es determinar el nivel de flotación, hasta dónde sois viables. Y si sabéis hasta dónde sois viables con tantos abonados, con este precio, con esta determinación, si es un club deportivo, pues tantos deportistas, tantos papás que pagan los niños, si sabemos cuál es el nivel de flotación, podemos tener la primera guía de conducción para saber que, oye, que me estoy yendo de nivel, que me estoy ahogando o, mira, estoy flotando bien, ¿no? Primera cuestión. Evidentemente, en esta conferencia necesitaremos un curso para explicar toda la elaboración de detalle, pero creo que aplicando las líneas lo vais a ver claro. Fijaros que lo que hace un año, ¿no? En mayo se decía que el 5 entraba una fase, el 8 tal, en la fase 3 y máximo, no sé, la fase 3 entraba prácticamente en junio del año pasado, ¿no? En junio ya esto iba bien porque había un interés de que el verano, porque sobre todo nos soportamos por conceptos económicos del turismo, que es uno de los principales, por no decir el principal vector de ingresos que tiene el Estado, pues claro, si decimos que cerramos playas, cerramos todo, pues nos vamos a quedar con una grave crisis. Y aquí el gobierno hizo medidas y el factor económico nos ha influido. La economía española se desploma al 5,2 en el primer trimestre del año pasado. Y ya todavía no estamos en la trituradora. El impacto del COVID se decía en ese momento que podía afectar a la economía mundial de tres maneras y ahí se hacía una serie de praxis afectando directamente a la producción, creando trastornos en la cadena de suministros y en el mercado. Y por su impacto financiero en las empresas, que los créditos financieros se cerraron las ventanillas, suerte que el Estado pues ha abierto algunas y sobre todo la gran esperanza blanca, en nuestro caso Europa, con, la, con, esa, con esa gran línea económica de ayudas de más de 100.000 millones para España, que vamos a ver cómo se distribuye y cómo puede hacer esa contingencia, ¿no? Mejor dicho, para los clubes. Lo que fue la que es actual ministra de Economía, Calviño, nos decía que el coronavirus se llevará por delante 1,5 millones de empleos. Pues por ahí ha estado, ahí ha acertado. Donde no ha acertado ha sido en los conceptos de los plazos. Fijaros que en el 2020 todo era negativo, las exportaciones, la inversión, el consumo, etcétera, y en cambio, se hablaba que el 21, pues claro, de una situación más baja se iba a subir más fácil, pero no ha sido así. Como sabéis, ha habido alguna mejora, alguna desde diciembre económica, pero no en estas magnitudes, porque la pandemia sigue haciendo su curso, sigue desarrollando su curso, y eso es importante que lo entendamos. El tiempo va a favor. La pandemia dura más de lo que esperábamos, por tanto, nota a tener en cuenta como gestores, como responsables de nuestras entidades.
Ahí tenéis un artículo que me pareció muy interesante, y fijaros que era la primera desde Alemania y países aliados, ¿os acordáis? Holanda y tal, no estaban por las ayudas, ¿os acordáis? Por fin se han conseguido las ayudas, pero ¿de dónde venimos, no? ¿Y qué países eran más solidarios o no? Veíamos los escenarios que se hacían en planificación para el 2020, cómo se iba a comportar, el escenario en mínimos del 6,6, el enfoque de la oferta iba a disminuir, hasta el 13,6 con el escenario más malo, igual que las situaciones que siguen en todo lo que comentamos, y decir, normalizar un incompleto de un año, particularmente las ramas ligadas a la hostelería, el ocio, evidentemente el turismo. No vamos a tener, porque no se puede desplazar a nadie, cómo van a venir y cómo van a tomarse cervezas en Mallorca o tomarse pizzas en Andalucía y buen marisco en Galicia, ¿no? Ahí tenéis también unas gráficas del comportamiento de los diferentes países, y a nosotros íbamos a crecer más o nos afectaba más porque fijaros que el PIB nuestro está muy por encima, pero muy por encima de los resto de países avanzados de Europa, China, Japón y Estados Unidos. Fijaros en ese círculo que marca el distanciamiento para que nosotros lo importante que es el turismo. Si no tenemos turismo se nos cae la economía como un yunque encima del pie. Bien, por eso los esfuerzos de que para el verano se puedan abrir las cosas, etcétera. Bien, no voy a pasar más de datos porque me interesa llegar a donde quería llegar. El factor tecnología seguro. Oye, mirar de que en los clubes que tengáis magnitud, crear vuestra propia app, que la gente pueda consultaros, yo creo que es clave. Evidentemente, si tenéis la magnitud de abonados, de socios y que pueda asumir eso. Importantísimo también, por tanto, estar en contacto directo con vuestros socios, deportistas, abonados, usuarios. Muy en contacto directo para tenerlos al día. Hoy día es posible con las smartphones, con la información de la web, con el Facebook, con los WhatsApps, etcétera. Hace un año, fijaros, ya se hablaba que se empezaba a investigar lo que es las nuevas vacunas. Ahora, por cierto, ya las tenemos aquí, con todo el conflicto que eso significa y que es la gran esperanza blanca, vacunarnos, y que es el gran anti-COVID, ¿no? La vacunación para poder liberar a la gente. Lamentablemente no vamos al ritmo que esperábamos, como casi era previsible, y ahora estamos con los contenciosos, con AstraZeneca, desde la Comisión Europea, o nosotros mismos con las trifulcas entre la Comunidad de Madrid, que no vacuna, que vacuna, o Cataluña con las historias que se llevan a cabo y que se hacen uso indebido, etcétera. No que voy a entrar ahora en temas políticos, que nos haríamos otro tipo de conferencia. Sí que es importante que sepamos ver ese futuro, y eso es muy complejo. Tal como está el tema, yo os podía venderos humo y venderos humo de colores, pero el futuro es complejo. Fijaros lo que ha aparecido en la India esta semana pasada, donde se han multiplicado por 10 los casos, y en un país que tiene, quizás es el más poblado actualmente del mundo. Ha sobrepasado a China con 1.300, 1.400 millones de habitantes. Y se está muriendo la gente porque no hay ni oxígeno para ellos, ¿no? Fijaros, ¿eh? Un país relativamente avanzando, porque la India, como sabéis, tiene una economía potente, está en el G20, por lo tanto, no estamos hablando de que es Angola o Mozambique, con todos los respetos, o un país, o Etiopía o Somalia, ¿no? Estamos hablando de países que tienen tecnología, que construyen coches, informática, etcétera, y fijaros cómo están. Por tanto, el futuro, cuidado, tenemos que prepararnos lo mejor posible a las contingencias y a las variables, y ahí es una gran parte de esta conferencia, de que podamos orientar para poder salvaguardar lo que podamos garantizar. La gran esperanza de las vacunas, como os comentaba, que el- ya tenemos que la gente mayor de nuestro país, prácticamente bueno, han bajado el número de muertes de manera tan sustancial que prácticamente se han quedado a mínimos, 2, 3 muertos, cuando antes habían 800, ¿no? Estamos hablando de un tema sustancialmente importante. China y Cuba trabajan en una vacuna genérica que proteja contra los diferentes tipos de coronavirus. Bueno, están avanzando. Sí que hemos tenido una respuesta a nivel mundial
porque como afecta a todo el mundo, pues han preocupado a todos los norteamericanos, los británicos con una cierta, y después del Brexit, mirando hacia adentro y haciendo que primero tuviesen ellos las vacunas que los demás y por eso han podido vacunar más y mejor. Pero bueno, están fuera de Europa y también lo hacen notar. Y ahí un poco las vacunas contra el COVID, algún conocimiento que tenéis que saber, que paso a diapositiva, que hay varios tipos de vacunas, el vector viral es importante, y también para conocer, porque la gente que va a entrar a nuestra sala de fitness o nuestros deportistas que van a dar vueltas al campo, al terreno de juego, pues sepamos qué significa cada tipo de vacuna y a qué afecta. Hay un modelo matemático que dice que el coronavirus se acabará o paliará ya, en el mejor de los casos, en el 2000, a finales del 2021. Si fuera así, nos quedan 7 u 8 meses todavía de coronavirus. Y si tenemos que planificar, tenemos que saber que esa realidad la vamos a tener delante. La vamos a tener en el escenario constantemente. De todas maneras, ahí también Telemadrid anunció bombo y platillo el modelo matemático que predice cifras pésimas. Ahí debo decir que parece ser, no sé por qué, que hay cadenas de televisión, que hay periódicos, que la noticia es hablar de lo gran negativo que hay en las cosas. Y la gente también necesita pues temas positivos y hacia dónde podemos ver, y formación y clarificación de temas, más que a esa infodemia de meter cosas negativas. Las cifras pésimas en la evolución de la pandemia a causa de nuevas cepas. Todavía no sabemos si existen algunas y ya estamos hablando del apocalipsis. Está bien que digamos cuidado, pero yo creo que también necesitamos sanear todo lo que significa la recogida de información. Y como responsables os recomiendo que filtréis mucho y seáis coherentes. Y aquello de ser coherentes nos va a garantizar no equivocarnos demasiado. El tiempo, el factor. Gestiona el tiempo donde lo puedas controlar e influir. No perdáis tiempo. Una recomendación que hago. Ahora está en imprenta un nuevo libro que es este Management, el Time Management, de la gestión del tiempo directivo, y es un libro que creo que es interesante, que va a estar en Amazon, va a estar en todas las redes y va a ser importante una cosa, o es importante que clarifiquemos que el tiempo es un factor como ninguno. Y un factor que el dinero lo puedes perder, pero lo puedes recuperar. En cambio, el tiempo no. Cuando pides el tiempo, no lo recuperas. William Shakespeare en Eduardo II venía a decir, en Ricardo II, perdón, venía a decir aquello, el tiempo me pierde, he perdido el tiempo y el tiempo me pierde, ¿no? Y esa es una constante que cada uno podemos analizar así. ¿En qué he hecho cosas que no podía haberme dedicado a mejorar nuestras circunstancias? Por tanto, actuar donde podéis controlar los temas en el punto rojo o donde podáis influir, pero donde no podéis ni controlar ni influir, no perdáis tiempo, por favor. Yo me veo a veces artículos, me veo personal, me veo gestores que actúan en temas que dices, bueno, pero es pérdida de tiempo. Métete en el punto rojo o donde puedes influir realmente. Decía el gran Julio César, ahora que estaba dando clases de liderazgo, este gran líder venía a decir aquello de que apresúrate despacio. Qué gran palabra, ¿no? Que viene a decir aquello de que corran pero no se atropellen. Miren ustedes de hacer las cosas con suficiente entendimiento, con suficiente reflexión, pero no corran, porque se deben de meditar cada decisión, más cuando afectamos un tema que afecta a las vidas, a la vida de los usuarios, de los deportistas, a la vida cotidiana. Por tanto, aquello en las prioridades que podemos decir de lo urgente o lo importante, pues lo que no sea ni urgente ni importante, evitar hacerlo. Lo que sea urgente pero no importante, delegarlo. Lo que sea urgente, perdón, lo que sea importante pero no urgente, pues programarlo, planificarlo bien. Y lo que es urgente e importante, hacerlo ya. Y esto del COVID es prioritario. Si tenéis que planificar en algo, no planificar en estudio de habilidad del parque, de la... No, no. Planificar es cómo actuáis ante esta pandemia. Y ahí estamos, ¿no? La información infodemia nos ha machacado a todos, estamos delante siempre de nuevas medidas, del calendario, de las nuevas normas. Se acaba el estado de emergencia ahora que Cataluña ya anuncia que, como somos muy, muy independentistas algunos, o son, pues ya anuncia que van a prorrogar unilateralmente el estado de emergencia. Bueno, todos a aplaudir.
Bueno, esto es un poco también lo que tenemos por el nivel, yo diría, y me mojo el nivel político en muchas casas, ¿no? Y pues que no sea para los gestores, que el nivel de los gestores esté a lo que toca, que esté a la mejora de las personas, a la mejora de los servicios, a la mejora de la salud. Bien, ahí lo tengo. Seleccionar y limitar la información, elegir fuentes rigurosas y no especulativas. No detallo, no leo literal, es un tema que no acostumbro a hacer, pero es informaciones que eso de seleccionar y limitar la información viene de Alfonso Cornella, que vino a decir esto, ¿no? De la infodemia. Esto lo patentó él, por decirlo de una manera. Alejaros de la infodemia, porque ¿qué hace cuando un abogado tiene que tratar un gran caso y ante un gran gabinete y tal? Pues le envían toneladas de información para que pierdan el tiempo leyéndose los, los millones de folios y después, claro, es mucho más difícil defender las cosas. La sobreinformación, decía los telediarios, los periódicos, hablando siempre de los parámetros. Yo voy siempre para ver sobre el tema del COVID, la Hopkins. Y ahí en esa web te lo tienes al día y tienes todo. Puedes investigar lo que quieras con datos fidedignos y no especulaciones. Van a venir, ¿no? Y aquí nos vamos a morir todos en 3 meses. Bien, ahí tenéis documentación, tenéis desde un artículo mío que publiqué con Agasede, que fue el deporte y su gestión en el post-COVID, y después algunos documentos que he visto muy interesantes. Las 60 medidas para tu gimnasio sobrevivir a la pandemia. Es un buen artículo que hizo Virginia Carbonell, una gran gestora, una gran profesora, o después algunas grandes personas también, como Vicente Jabaloyes, como Manuel Valcárcel, etcétera, que desarrollaron esas fases y qué puntos, pero ya está desfasado, porque teníamos 3 fases y en septiembre del año pasado todo eso ya había claudicado. Importante las 10 medidas y consejos que son totalmente activables, que son de hoy. 15 medidas, 10 medidas y 15 consejos para la reactivación de las actividades deportivas, en este caso las municipales. También la actividad física, ¿no? Un tema del ministerio, que recomendaciones para salir a la calle y realizar actividad física. Bien, y un tema importante de los cuestionarios, de conocer a la gente que os opina, si tenéis buena documentación, poder recoger la opinión de las personas. Estamos en el tiempo que para enfocar en 10 minutos los temas, ¿verdad, Cristian? Si todo es en orden. Bien, nos decía Séneca hace 2000 y poco años, no hay viento favorable para aquel que no sabe dónde va. Por tanto, hacer ese plan de contingencias va a permitir desarrollar, como mínimo, saber cómo tienes que hacer. Decíamos una instalación deportiva, ocurre un accidente, no hay plan de evacuación, no se ha planificado y la gente corre tal, y la persona, si le da un infarto no se puede atender en tiempos, en segundos que son de oro, porque no se había planificado, no se había estipulado planes de evacuación, plan de contingencia. En este caso es responsabilidad nuestra y no podemos decir que para los demás. Hacer un plan de contingencia quiere decir empezar por un gran autoanálisis, un diagnóstico, ese autoanálisis con el DAFO, con las medidas de planificación, que ahora hablaremos un poco, se puede poner en solfa. Tener el diagnóstico, estamos de esta manera, y diagnóstico es como ir al médico. Si no nos inventamos nada, no inventamos la rueda con esto. A ver, si tú te duele la pierna porque te has dado un golpe en la rodilla jugando a fútbol, o te han hecho una entrada fuerte, pues ¿qué te dice el médico? Vas para allá, la tienes inflamada y lo primero que te dirá, te hará una analítica. Vamos a hacer un análisis, cómo está, la movilidad, etcétera. Y después de hacer esa analítica, ¿qué te va a decir? Pues un diagnóstico. Tiene roto el ligamento, pues te dirá el qué. Y después tendremos que decir cómo lo solucionamos. ¿Qué objetivo tengo? Pues tendremos que operar para que tenga funcionalidad y pueda estar nuevamente en los terrenos de juego dentro de 8 meses, de 5, de 3, depende. Cada día, por el avance de la medicina, se producen mejoras en los plazos, ¿no? Bien, el establecimiento de objetivos y plan de acción, como decía, y su propia implementación. En los análisis de escenario y clasificación de nuestro dimensionamiento tenemos que saber qué somos. Y somos el club deportivo de la ciudad o de la población de San Sadurnino,
niño y tenemos pues esta facultad y tenemos estas instalaciones y tenemos este personal. ¿Y cuáles son nuestros valores y fortalezas? No hagamos un plan que entre en contradicción con nuestros valores. Si fuimos un club de atletismo, pues está claro que tendremos que desarrollar lo pertinente que dicen los estatutos con el atletismo. No nos vayamos a crear un club de vela porque resulta que el río, como va mucho más limpio, pues podemos navegar por él, ¿no? Ver también las amenazas y la competencia, investigar y buscar oportunidades, clave, clave. Ante esta situación, ante una debilidad, ante las amenazas que presenta el entorno, soluciones de fortalezas y sobre todo de oportunidades. El equilibrio que tenéis que buscar, esto es una gráfica mía de la noche de los tiempos, del equilibrio que siempre es válida porque sirve para que cualquier gestor lo tenga como brújula, ¿no? Si queremos verdaderamente ser equilibrados, tenemos que establecer nuestros objetivos en orden a nuestros recursos. El que dice objetivos pero no tiene recursos económicos, ni de personal, ni de material, etcétera, pues es una intelequia y está perdiendo el tiempo y no está haciendo lo que toca. El tema de la racionalidad delante de nuestra intuición. Está bien ser muy intuitivo, pero seamos racionales, no pidamos la luna o bajarla al campo de juego porque va a ser imposible. Mirar de abajo arriba y mirar de arriba abajo. No solo tenemos que mirar al personal que tenemos a nuestro cargo, sino al ente político, al ente de responsabilidad, para también tenernos informados y convencidos de lo que vamos a hacer, etcétera, etcétera. Política de gastos con política de ingresos. Hay gente que se dedica a trabajar muy bien la política de ingresos, pero no controla los gastos. Yo tengo ejemplos que os explicaría de entidades y con detalle para que vieras que esto se produce. O la atención a lo externo, alguien que vende muy bien, que es una maravilla su situación y la del club, me ha entrado algo en el ojo. Bien, y resulta que no se cuida de lo interno, ¿no? No cuida del personal, no cuida de la higiene de los vestuarios, entonces, bueno, se produce una ruptura real de la capacidad de equilibrio de la gestión. Misión, valores, por tanto, antes de actuar, meditar. Ahí tenéis un esquema de un DAFO, como conocéis, fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, clasificarlas. Hay que ver todo lo que tengáis con unas tablas que ahora veréis y colocar fortaleza. Entonces, cuando sepáis todo eso y las hayáis priorizado, cuál es la primera fortaleza que tenemos, cuál es la tercera y cuál es la primera debilidad, podremos empezar a ver realmente cómo estamos, si lo hacemos seriamente y profesionalmente. Os recomendaría uno de mis libros que desarrollo todo esto del DAFO para que podáis ampliar, pero creo que es casi de perogrullo, es muy o relativamente simple, ¿eh? Colocar toda la información que habéis recogido, clasificarla, priorizarla y podéis hacer el diagnóstico, como digo aquí en esta diapositiva, ¿no? Ver, tener una visión global, dónde está el alcance de nuestras actuaciones, de qué tenemos que defendernos, cómo tenemos que reaccionar, rivalidades, mutación, ante la falta de previsión que a veces se da, pues tener previsión, como estamos hablando ahora, de defendernos ante el COVID. ¿Cómo estamos? El diagnóstico importante, establecimiento de objetivos importante. Si no establecemos objetivos, bueno, quiere decir que este plan de contingencia tiene que llevarnos a estar dentro de 3 meses si no hay grandes variables y en el segundo semestre si no hay, pues en este estadio y tal. Como mínimo sabremos qué variables ha producido si tenemos una guía. ¿Me entendéis? Si tenemos una guía, sabremos hasta dónde ha variado la circunstancia a la que la realidad nos ha llevado. Bien, para llevar a eso, ¿cómo lo hacemos? Primero de todo, análisis y clasificación. ¿Qué somos? Diagnóstico, como os decía, ¿cómo estamos? Objetivos, ¿qué queremos? Plan de choque, ¿cómo lo hacemos? Y programa, ¿cuándo lo hacemos? Tan simple como hacer estas preguntas es desarrollar con tranquilidad, con metodología, que ahora os ofrezco, estos criterios. Además, ese plan de contingencia tiene que tener ese equilibrio que os decía en la anterior gráfica frente al COVID en los clubes y centros deportivos. Y por tanto, ver qué medidas oficiales obligatorias aplicar, porque es el encaje que tenéis que hacer de cualquier cosa que hagáis, qué medidas oficiales, qué plazos y tiempos. Bueno, si se ha acabado la ley, el estado de emergencia o la comunidad, en este caso el gobierno de Galicia, decide que ya no se puede, las instalaciones ya pueden estar abiertas al 100%,
o al 50%, pues tenéis que adaptaros, evidentemente, y en esos plazos. Por tanto, ver que mientras se mantenga la ley no podréis estirar más que lo que marca la propia pauta. Posibilidades del centro, espacios, servicios, presupuestos, inversión. Este tiempo nos ha dado tiempo, valga la redundancia, para valorar que podemos aprovechar mejores los espacios, mejores los servicios, mejores los presupuestos. El presupuesto es la principal herramienta de planificación de cada entidad, en lo que va a hacer el año, en qué va a destinar sus recursos. Ahí hay que depurar muy bien y ahora entraremos un poquitín en las últimas diapositivas en todo ello. El número y tipo de clientes y usuarios. Tenéis que conocer muy claramente a qué estáis dirigiendo vuestra actuación. Tenéis que hacerles un test de también cómo sienten, cómo ven todo el tema y qué opinan al respecto. Y después otro tema importante, y aquí entro un poco ya al plan de contingencia. Conocéis seguro el presupuesto que tuvisteis en el año 2019. Conocéis cómo hubiera sido el presupuesto 2020, porque cuando apareció el COVID, a febrero o marzo, la gente ya tiene su presupuesto. Estamos en marcha en el 2020, ¿sí? Conocéis el presupuesto del 2020, en este caso elaborado para desarrollar con COVID. Aquí se ha colado el tema de SIN y es con COVID-19. En el amarillo es con COVID-19. Por tanto, habéis cerrado el presupuesto 2020 y sabéis cómo se ha comportado con esos 7 o 8 meses de pandemia clara que os ha afectado con cierres y tal. Y después el presupuesto 2021, que es en pandemia y en este momento que es el que estáis ejecutando. Bien, pues el plan de contingencia tiene que partir de ese presupuesto para ver cómo se produce en los próximos meses, mayo, junio, julio hasta diciembre, y prever el presupuesto 2022. Como mínimo tenéis estas informaciones, cómo era el estadio antes del COVID, qué presupuesto desarrollaba nuestra institución, nuestro club, nuestro centro deportivo y qué hacemos ahora en este momento, en el mes de abril, mayo ya de 2021, para poder enfocar claramente una propuesta y saber que, oye, pues hemos bajado el 15%, quiere decir que con la curva que se produjo, o como hemos visto cómo ha respuesto el 2020, podemos empezar a establecer hitos determinados a lo largo de todo este ejercicio, de todo el 2021. Y por tanto, sobre todo, podréis ver qué ideal tendremos para el 2021. 22, perdón. Orientaciones para el plan de choque. Una clasificación de los temas para aplicarlos. Voy a coger que me tapa la imagen. Es aquí. Pues línea de actuación, aplicación. Salud, prevención y protocolos. Yo diría, he puesto 10. Infraestructura, reforma y dotación necesarias. Presupuestos de inversión ante la situación. Servicios y actividades. Evaluarlos, los presupuestos y qué servicios y actividades vais a aplicar. Todo va ligado, todo tiene sinergia. La administración y control del mantenimiento, la gestión del personal y los recursos, la aplicación tecnológica que vamos a ejercer. Oye, vamos a colocar controladores de temperatura, vamos a colocar filtros en los aires acondicionados, vamos a abrir otro tipo de ventanas, vamos a hacer, etcétera, etcétera. Comunicación. 8. Comunicación, redes y marketing, clave para estar en contacto in situ con nuestros socios, con nuestros abonados, con las personas que están delante de nuestra entidad. Dirección estratégica y estructura. Prácticamente tenéis que hacer reuniones de equipo de apoyo estratégico para saber cómo se está moviendo este barco que cada mes tenemos nueva información de cómo va evolucionando y si verdaderamente todo pinta a que a final de año se haya superado, pues podremos hablar que el 2022 será un ejercicio neto, limpio, como podía ser el 19. ¿Me explico? Con las variables adecuadas, con los sobrecostes, con los temas que son necesarios para aplicar desde el ejercicio presupuestario. A ver si... Pam. Bien. Y ahí tenéis pues el punto de partida, que los 10 puntos, costes ordinarios los que tenéis, los que podéis saber en el presupuesto actual, costes extraordinarios, que es la variación que tendríamos de haber desarrollado el presupuesto de manera habitual a los que ha contribuido la necesidad del COVID, es decir, desde vender mascarillas o tener mascarillas para todos los abonados, asociados, deportistas, usuarios,
a tener maquinaria adecuada, a temas también de salud aplicable, de controles de temperatura, de higiene, más personal de limpieza, mejor aireación, etcétera, etcétera. ¿En qué plazos, en qué costes y qué medidas estratégicas? Una tabla de doble entrada simple donde podamos desarrollar, no sé el nivel, estoy hablando aquí que podríamos hablar de un club deportivo con 3.000 socios, o un club deportivo con 30 chicos que juegan a fútbol, ¿no? Yo os informo un poco el grosso modo y sobre todo el amplio espectro, ¿no? Eh, pues una cosa más los costes nos llevará a los plazos y nos llevará a qué medidas estratégicas a conseguir en cada renglón de allá. ¿Qué medida estratégica tendremos para la salud y prevención? Como nuestra infraestructura, si tenemos que hacer modificaciones, tirar un tabique para abrir más o abrir ventanas, no sé. Ahí estaría lo que tendréis que decidir y, por tanto, presupuestar y, por tanto, planificar. Un ejemplo sería esta tabla en la cual podemos ver cuál es el objetivo general con un número de abonados, en el caso de una instalación deportiva base, y que por la izquierda tenemos los recursos, el 1.000.000 de euros o el punto objetivo inicial es 700.000 euros de ingresos que los conseguiremos con 1.500 abonados. Muy bien, pues ya sabemos qué punto donde estamos. De ahí queremos llegar a lo que sería el año 3, en este caso el año 2022, con 2.500 abonados y esa es la trayectoria que tenemos que cruzar en estos trimestres del año 1, año 2, para llegar a ese tercer año. Y ahí vamos viendo cómo vamos evolucionando. En esta otra gráfica, un poco más detallada, dice presupuesto 2020, presupuesto actual 2021, readaptación y ajuste, y presupuesto 2022 a complementar porque ya conoceremos o veremos si verdaderamente ya estamos a una altura de la pandemia, que esta se pueda ver como zanjada o como superada y por tanto podamos ir a objetivos generales de funcionamiento ordinario y velocidad de crucero, que siguen las instalaciones y tal. ¿Y dónde estamos ahora? Pues estamos en el 2021 y cuando termine con ese rombo amarillo, pues poder planear ya en otro siguiente plan de contingencia o la ampliación del actual para definir el presupuesto y las acciones del 2022. Aquí os paso unas fichas que las tendréis en la documentación, estructura organizativa para poder colocar toda la información que tenéis que recoger, bajo mi punto de vista, para poder aplicarlo en vuestro plan de contingencia. Y en ese DAFO, donde os vais a conocer cómo estáis. Ahí tenéis deportistas y servicios, análisis de la competencia, nuestra instalación deportiva, qué infraestructuras tenemos, qué estado está, de quién es la propiedad, si tenemos alquileres, etcétera, y ir situando y la conclusión estratégica. Ir situando todo con la conclusión estratégica. Evidentemente la economía tiene 5 apartados, total de personal, suministros, material fungible, mantenimiento, administración, limpieza, etc. Hay una clasificación en 5 fichas, aquí la segunda, ingresos en los precios. Por lo tanto, qué precios colocamos, qué ingresos vamos a tener, qué hipótesis, qué plan de contingencia, cuáles son las claves y conceptos a incluir. La economía, 3, en este caso los costes de personal, siempre decimos el personal es el principal valor de la instalación, a veces se entiende que no, que es el hormigón, pero bueno, ese personal, estructura de gobierno, personal administrativo, qué coste tiene cada cosa y por tanto qué conclusión estratégica. ¿Podemos suprimir algo? ¿Los seres han ayudado, sí o no? ¿Podemos verdaderamente ampliar el año 2022 el personal o tenemos que seguir ajustando? Pues ahí tendréis elementos para reflexionar en vuestro DAFO y después en las conclusiones del diagnóstico. La economía 4, suministros, material fungible, administración, todo esto. Economía 5, las actividades, los torneos, las subvenciones que tenemos, las dotaciones, sponsorizaciones, patrocinios, impuestos, etcétera, etcétera. Ahí tenéis todo para poder ayudar a clasificarlo. Tenéis en el dossier que Cristian seguro os puede facilitar, sea con el mismo dossier entero o sea con estas fichas individualizadas. Un factor importante, sí o sí, que vais a tener que atender, sobre todo las entidades, centros que gestionan, es el factor precio. Y ahí tenéis, pues, 8 condicionantes del factor precio. En la teoría económica siempre se ha hablado, perdonad, siempre se ha hablado en la teoría económica que el precio se
incide sobre todo, se construye sobre dos conceptos. Uno es el coste de funcionamiento. ¿Tanto me cuesta? Pues el precio tiene que ser el 10% más. Y otro es la competencia. Bueno, si el vecino está cobrando 40, pues yo no puedo cobrar 55 porque la gente se va a ir al vecino, etcétera, etcétera. Eso es un poco el esquema, ¿de acuerdo? Y por tanto después hay otros factores de nivel socioeconómico del ámbito de actuación, de precios anteriores, ahí lo tenéis. La batalla contra el virus es la batalla misma del management, vuestro rol como directivos, cómo actuáis. Esto es una diapositiva que di de un curso, un máster con la Universidad de Columbia y que desarrollé todo esto de la batalla del management, pero que es la batalla en este caso contra el coronavirus. Y ahí veis en este sinóptico cómo crece todo. Esta diapositiva tenía temas en movimiento, pero no he querido complicar más la troca. Y vuestro rol con los dos factores, los objetivos que os han puesto y el factor tiempo. ¿Cómo actuamos en la organización, en la planificación, en el marketing, en el entorno, en la organización? ¿Cómo actuamos con el exterior? ¿Cómo el exterior nos afecta? Y cómo tenemos los resultados. ¿Qué resultamos? Y este análisis, esta visión global, es lo que tenemos que tener muy presente en nuestra actividad como gestores. En la ejecución, programa, aprobación, información a las personas, puesta en marcha, aplicación de los recursos, gestión de medidas y recortes, seguimiento y control, evaluación y resultado. Todo es coherente, es buscar la coherencia, no es buscar tampoco hacer grandes, planificar hasta donde llega el horizonte, planificar hasta el 2000, final 2021, primera recomendación, hasta diciembre. Veamos después cómo tiene que ser el 2022, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenéis lo que decía Tom Peters, que va a haber dos tipos de gestores, o dos clases. Los rápidos y los otros son estos, los muertos. Por tanto, tenéis que ir rápido, urgente e importante. El día después ya lo veremos. Tenemos delante de nosotros una gran oportunidad. Mejorar relaciones, la solidaridad, la naturaleza, la ecología y prevención. En Netflix veía ayer noche un documental sobre este año cómo ha afectado tan positivamente la pandemia a los animales, a la naturaleza, reducción de 7%, 6,8% del CO2. Era impensable. Bueno, pues fijaros, temas positivos que tenemos también que traducir en nuestras medidas en nuestra medida de posibilidades. Bien, pues ahí está, tenéis documentación y bueno, muchas gracias por haberme atendido y estoy abierto a vuestras preguntas. Tengo que contestar un mensaje urgente de 2 minutos y enseguida estoy de nuevo con vosotros. ¿De acuerdo, Cristian? Un segundito, ¿vale? Muy bien. Bueno, mientras vuelve Joan, os voy a lanzar una votación con máxima participación. Y mientras tanto, yo creo que esta es la parte que mejor podréis aprovechar del curso, de este webinar. Entonces, id pensando en alguna pregunta que le queráis formular, en algún suceso que os haya podido ocurrir a vosotros o alguna consulta que tengáis de vuestro día a día, ¿no? De acuerdo, ya estoy aquí. Bien. Hola, disculpar, pero ya era un tema que me están pidiendo urgente y si no... En la barra inferior tenéis el dibujo de una mano. Si pulsáis, a mí me aparecerá la mano levantada, entonces os abriré el micrófono. Bueno, para romper el hielo voy a lanzarte yo la primera pregunta, Joan. Perfecto. Una vez hecho ese análisis, ¿no? Entiendo que es el primer paso que se debe hacer, a la hora de actuar, ¿qué es lo más importante que a lo mejor un club tendría que tener en cuenta? Primero de todo es ordenarse en la recogida de datos, conocerse a sí mismo. El gran acierto de la planificación no es poner un camino y planificarlo, sino que al tener que desarrollar un proceso de planificador, como en este caso, un plan de contingencia, te obliga a conocerte.
te obliga a recoger tus datos y ver cosas que a veces pasaban desapercibidas. ¿Qué nivel de economía tenemos con los jugadores, con los abonados? Oye, todo el concepto de limpieza, mantenimiento, ¿cómo ha estado hasta ahora? ¿Cómo podemos hacer a un tema clave? El consenso y el conocimiento también del estadio más político, más de los que mandan, el presidente, lo que sea, que puedan estar introducidos. Evidentemente, lo que se debe hacer es ordenarse recogiendo, y por eso he prestado esas fichas, recogiendo todos esos datos, depurándolos bien, para poder después hacer un análisis suficientemente exhaustivo, poder priorizar qué cosas veis de las amenazas, de las oportunidades. Oye, mira, la principal amenaza es que el gimnasio este que han colocado aquí al lado, si eso es un gimnasio, pues oye, va a abrir en este mes y han comprado la mejor maquinaria. ¿Qué hacemos delante de esto? ¿No? Porque no puedes pasar desapercibido. No, a nosotros no nos interesa. No, sí, porque gran parte de tus abonados van a estar tentados de una oferta ahí. Por tanto, tienes que conocer y ser riguroso en todos los parámetros que hemos dado, cómo estamos nosotros interiormente, nuestro personal está sacando la mejor prestación, tenemos personal comprometido. ¿No? Es un gran trabajo de hacer ese diagnóstico que nos va a dar la foto de ese instante, de ese momento, con la penuria del COVID, con todo lo que se va por la foto. Y si sabemos cómo estamos, podemos decidir hacia dónde podemos ir. Lo que no podemos decir, vamos a tirar adelante aquí sin mirar realmente ni al contorno, ni al interior, ni saber con qué recursos disponemos, los económicos también. Oye, este presupuesto, o vamos a pedir un crédito y vamos a ver, porque tenemos esperanzas de que en un año podamos devolverlo perfectamente y podemos dotar de mejor maquinaria, de mejor cuestiones para el plan de contingencia de salud, etcétera. Cristian. Muy bien. Bueno, veo que no hay ninguna mano levantada. Me imagino que estarán asimilando. Sí, porque se ha dado bastante cosa. De todas formas, lo que tú bien has dicho, se le pasará toda esta información a todas las personas inscritas. Bueno, sí tenemos una mano levantada. Suárez. Suárez, un apellido gallego, ¿no? Bastante gallego, ¿sí? ¿Qué tal, Suárez? No me parece Suárez, no le veo el nombre, así que Suárez, cuando quieras puedes encender el micro. Hola, ahora, ¿me escucháis ahora? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto, buenas tardes. ¿De nombre te llamas? José Manuel. José Manuel, perfecto, José Manuel. Joao, muy interesante tu charla y yo tengo una pregunta aquí porque a ver si me puedes dar un poco de luz, porque lo que has informado está muy correcto. Pero vamos a imaginar que todo lo que tú has expuesto cumplimos, centras todas las atenciones, reúnes toda la información, tomas tus decisiones, reunimos toda esa información y la tenemos muy clara. Pero, ¿qué grado de responsabilidad tienen los dirigentes? Si realmente tú, aunque tengas todo eso en tus manos, todo muy clarificado, luego los dirigentes no nos dejan actuar o nos limitan las actuaciones, ¿qué margen de maniobra nos queda? Muy poco. Esa sería mi primera duda. Y la siguiente, ¿tú crees que si realmente nos consideran como actividad esencial por lo que aportamos a la salud, que yo creo que todavía nuestros dirigentes no son suficientemente conscientes de ese valor y de lo que aporta a la sociedad nuestro sector y nuestros servicios, ¿tú crees que nos llegarán alguna de esas ayudas a nuestras manos como clubes deportivos para seguir fomentando ese bienestar social? A ver, muchas gracias. Gracias a ti por preguntar. La primera, el compromiso del dirigente, del alcalde, del concejal, del presidente de la entidad, del dueño del gimnasio, etcétera. Bueno, muchas veces te diría que depende de las personas, pero sí que ocurre mucho esto. Hay un cierto descompromiso a veces con lo que ocurre porque es más cómodo casi no opinar. Pero yo te diría que a mí, nos pagan por dar la opinión y para incidir, sobre todo, para influir. Cuando yo hablo de temas de liderazgo en un curso, hablo siempre que el liderazgo es la capacidad de influir. Si no influyes, no lideras. Y si te han contratado y te han puesto delante del complejo y no te respetan lo que tú orientas, pues tendrás que plantearlo claramente que entonces para esto no te han contratado. Pero tienes que intentar influir. La diferencia entre un gestor y un líder es la capacidad de influir.
y si yo creo que puedes tener, y te he escuchado y te veo con tus criterios claramente establecidos, creo que tienes ese bagaje para ser líder y conducirlo. Aunque no te quito la realidad, yo he vivido esas circunstancias de manera constante y también las he evitado y las he transformado y las he desarrollado. Y a veces con alcaldes, con presidentes de clubes, con presidentes de instituciones, de diputaciones, etcétera. Y he informado y he dicho lo que tocaba, y cuando me han contratado para también asesorar, y asesorar a grandes presidentes de entidades y de instituciones públicas, he hecho un esfuerzo enorme por intentar influenciar, desde el buen sentido de la palabra, dando muchos argumentos, entendiendo cuál es la situación en caso de que no se haga lo que dices, es decir, hipótesis que este es el camino, apuestas por ello como experto, pero si no se hace esto, señor presidente, señor alcalde y tal, puede ocurrir todo esto. Y si usted no decide, que sepa que esa es su responsabilidad. Y yo ya lo digo, le he dado por escrito y le he dado el ingreso. La otra pregunta que me hacías sobre cómo va a llegar ese dinero, esas ayudas, yo te diría que hay dudas todavía. Hay dudas porque aunque el Estado sí que lo va a recibir, los 110.000 millones, están informando a Bruselas de diferentes variables, le están pidiendo también claramente las partidas. Bruselas está haciendo lo que tiene que ser, un buen administrador, y el Estado también intentará administrarlo bien. Aquí tenemos una nacionalidad que yo cuando voy por otros países, Portugal, por ejemplo, que tiene Estado, municipio, y aquí estamos con Estado, autonomía, veguería, diputación, municipio, tenemos una capa enorme de filtros, todos van a pedir su parte. Y este es un gran peligro, que ¿dónde está la mejor distribución? Yo siempre he entendido que la mejor distribución estará en los municipios, porque son los que están más directos y pueden dar al tema. Ahora están más controlados, tenemos cuerpos nacionales, sobre todo secretarios, interventores, que valorarán que se cumplan los requisitos, como ya se están cumpliendo cuando damos subvenciones, etcétera. Pero sí que alguna incógnita, y yo creo que sería muy necesario que desde el Consejo Superior de Deportes, en deportes, que ya que nos toca, que se durmió bastante, y lo critiqué en salir a la prensa con sus artículos y sus normativas con el COVID, ya fueron 2 o 3 meses más tarde de lo debido, sí que se habló del deporte profesional, pero la administración tiene que decir cómo se debe distribuir todo esto. Y esa distribución tiene que ser ecuánime con la necesidad. Y ahí estará que expertos, gente que tenga un conocimiento global, que tenga una visión estratégica, ayude, y no sea, si me perdonáis la expresión, alguna persona que se pone delante de la televisión a decir estas pautas y esta distribución para ordenar todo cuando cuesta verlo ordenado al mismo, o cuando también hay el interés político de un partido o de otro para estirar hacia su lado, cuando lo que conlleva es atender a la gente, atender a los deportistas. Yo creo que el nivel de responsabilidad lo debe de haber, y espero que así sea. Pero vamos a ver, porque sí que verdaderamente es una gran panacea de tener 100 y pico mil millones para ayudar a la pandemia. Es una gran panacea, porque es una gran partida. Somos el segundo país después de Italia en Europa en percepción de estos recursos. Oye, pues vamos a ver, ¿no?, si nos pueden ayudar y salvar muchos. La ley que se hizo para el restablecimiento económico-financiero de las entidades que gestionaban, y que ha habido además, pues desde que podían pagarse en dinero, en líquido, o en ampliación de la concesión, buscando diferentes maneras, era una buena actuación. Pero creo que esto supera todo eso, porque estamos hablando de administrar grandes recursos, y que nos pueden, y yo creo que sí que tienen que llegar al ámbito deportivo, porque nuestra función es una función no solamente de los valores, que nos cansamos de explicarlo siempre nosotros, los que estamos más en el deporte, he estado en la administración también en otros niveles, pero qué bien que podamos verdaderamente saber y desarrollar una política equitativa con todos, y el deporte es fundamental en lo que es la integración de las personas, en lo que es el desarrollo y la salud de nuestros niños, etcétera, ¿no? ¿Qué te voy a explicar? Seguro, José Manuel, al respecto. Por tanto, yo siempre soy optimista, esperanzado, aunque después te frustra mucho
ver cómo desde las administraciones igual no se atiende adecuadamente un tema tan evidente. Y este es un tema muy delicado que traerá cola si no se hace bien. Muy bien. No veo ninguna mano más levantada. Vamos a dar unos segundos más a ver si alguien más se anima. Mientras tanto, lo que os iba a decir antes. Tenéis en el chat, os he dejado mi correo electrónico. Veo que Joan también. Ahí os dejo el mío también. Sociales, y demás. Entonces, una vez que veáis el vídeo nuevamente o la ponencia que nos ha facilitado Joan Celme, que se os enviará una vez terminado este curso, si os surge cualquier tipo de consulta, duda mayores, podéis contactar con nosotros. Os he puesto la dirección en coordinación@gaseden.org en el chat. Así que, bueno, sin más, muchas gracias, Joan Celme, una vez más por estar con nosotros. Gracias a vosotros, gracias a vosotros y gracias a Recuerdos a Eduardo, a ti, a la asociación entera, a todos los compañeros y amigos que tengo por Galicia. Y para mí es todo un placer y a vuestra disposición.